Si logramos a través de un manejo de la reproducción y la alimentación hacer esa vaca más eficiente e incrementar la producción de leche, ¿sí? Entonces, la producción de metano por litro de leche va forzosamente a disminuir. Hola a todos, bienvenidos a Dairy Cash. Mi nombre es Elizabeth Sendejas y voy a ser su anfitrión el día de hoy. En este episodio de Dairy Cash vamos a hablar acerca de la ganadería, el cambio climático y la mitigación. Y para esto tengo la suerte de presentarles al doctor Octavio Alonso. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Elizabeth? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Estamos muy contentos de participar. Es un gusto, doctor, para nosotros tener a alguien con tanta experiencia como usted, pero bueno, no me gustaría platicar yo su currículum, me gustaría que pudieran escucharlo de usted. Doctor, ¿nos podría compartir un poco de su experiencia profesional, de su formación académica para todos los que nos escuchan? Claro que sí, Elizabeth. Mire, yo soy médico veterinario de formación. Tengo una maestría en producción y salud animal tropicales y un doctorado en ciencias por la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Y bueno, a estas alturas ya tengo 30 años de experiencia en ganadería bovina, en manejo de sistemas de producción de ganado bovino, tanto de leche como de carne. Y ya los últimos 20 años, tal vez 15 años de mi trabajo aquí en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, me he concentrado en el tema de ganadería y cambio climático. Básicamente esa es mi experiencia. Muchas gracias, doctor, por compartir su experiencia. Creo que el tema del día de hoy es muy actual. Usted sabe que constantemente, pues, diferentes personas están tratando de atacar el tema de la ganadería. Y primero, doctor, me gustaría que sentáramos la base de esta charla, que sería, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de la ganadería bovina como fuente de alimentos de alto valor biológico? Sí, claro. Eso es, yo creo que cuando hablamos de ganadería y cambio climático, como dice usted, generalmente la opinión pública del mainstream, o sea, de los principales medios de comunicación, siempre hablan de los temas negativos que tienen que ver con la ganadería y el cambio climático. Y creo que es una aproximación muy sesgada, Elizabeth. Creo que dejan de lado el valor fundamental de la ganadería bovina como productores de alimentos de un alto valor biológico, ¿no? Sabemos que muchos de los alimentos de origen vegetal que podrían aportar algunos de los nutrientes que las personas necesitamos, no aportan realmente todos, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la leche, es donde entra la carne, que juegan un papel muy importante en el aporte de nutrientes y sobre todo micronutrientes que son esenciales para el desarrollo y el bienestar de las personas, ¿no? Hay, por ejemplo, proteínas que no están en los vegetales, vitaminas como las del complejo B, particularmente la vitamina B12 que la encontramos en la carne, que son muy importantes para el desarrollo mental y para el buen funcionamiento del cerebro, ¿no? Por ejemplo, y ahorita hablando del cerebro, no hay que olvidar que la mayor parte del cerebro, yo creo que prácticamente el 90% de nuestro cerebro, son grasas, ¿no? O sea, son lípidos y los mejores lípidos para la formación del tejido cerebral y su funcionamiento, pues son los de origen animal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que normalmente no se hablan, no se mencionan cuando los comentaristas o los escritores hablan de los efectos negativos de la ganadería, se pasan por alto eso. También sabemos que en muchos países en desarrollo tenemos problemas de desnutrición, sobre todo en los niños, ¿no? En las mujeres que están embarazadas. Eh, Tenemos ambos escenarios, desnutrición por un lado
y obesidad por el otro, ¿no? La desnutrición tiene que ver con una alimentación deficiente, la falta de nutrientes importantes que, por ejemplo, vienen en la leche y que en muchos casos resultan en que los niños no alcanzan su estatura normal, se quedan bajos de estatura, tampoco alcanzan un desarrollo cognitivo, un desarrollo de su cerebro adecuado, precisamente porque presentan deficiencias en nutrientes que solamente vamos a encontrar en los productos de origen animal, ¿no? Y en este tema también quisiera decir que, ya un poco para cerrar este apartado, quisiera decir que nosotros como especie, o sea, como especie humana, como un homínido, evolucionamos comiendo una dieta muy variada que no solamente incluye vegetales, ¿no? O sea, que no solamente incluye plantas, sino que somos en esencia una especie que evolucionó como omnívoros. O sea, nosotros en nuestros miles de años que tenemos de evolución ya, evolucionamos comiendo, por ejemplo, aves, peces, ¿no? Mamíferos salvajes, domésticos, ¿no? De tal forma que nuestro sistema digestivo como tal no es el de un herbívoro. O sea, nosotros no tenemos las características anatómicas como las tiene un herbívoro. Si hablamos, por ejemplo, de una vaca, las vacas, por ejemplo, no tienen incisivos y no tienen colmillos, ¿no? En la mandíbula superior. Y tienen un gran sistema digestivo que les permite fermentar los alimentos que consumen. Mientras que nosotros no tenemos eso, ni siquiera tenemos un gran intestino que nos permita ser fermentadores. El único vestigio que tenemos de algún pasado de fermentadores es el apéndice, ¿no? Que en esencia, pues generalmente a veces da problemas y nos los tienen que extirpar, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, evolucionamos siendo omnívoros, evolucionamos biológicamente consumiendo una dieta omnívora que incluye tanto vegetales como alimentos de origen animal. Y la ganadería juega ese papel fundamental, ¿no? En aportar estos productos de origen animal, estos alimentos tan valiosos que pues sobre todo en nuestros países, Elizabeth, o sea, no podemos decirle a un niño, sabes que ya no tomes leche porque te va a causar problemas de colesterol, lo cual ni siquiera está científicamente demostrado, ¿no? No es tanto las grasas animales como el azúcar, por ejemplo, ¿no? El azúcar es un problema terrible y ese sí es causa de problemas de obesidad, de niveles altos de colesterol y triglicéridos y todo eso, ¿no? Así es muy importante la ganadería, en resumen. Muchísimas gracias, doctor. A mí me gustaría agregar que también los bovinos, en este caso de los que particularmente estamos hablando, pues son los animales que tienen la posibilidad de transformar un alimento que no es digestible para nosotros, un alimento o un producto de desecho para nosotros, ellos lo convierten, o sea, lo comen, hablando específicamente del forraje, lo comen y lo transforman, como usted bien dice, a proteínas de alto valor biológico como es la carne y la leche. Doctor, eh, para usted, ¿cuál es el papel de la ganadería en el cambio climático? Bueno, esa es la segunda parte. Ya platicamos de la importancia como proveedores de alimento y también servicios ambientales que nos aporta la ganadería y también como fuente de fertilizantes orgánicos. Por el contrario, creo que todos estamos viendo, y sobre todo en últimas fechas, aquí en México ha sido muy claro los efectos del cambio climático. Todos hemos notado ya que el clima está cambiando, sobre todo los que ya tenemos más años. Antes sabíamos que el clima era más o menos predecible porque en esencia el clima nunca ha sido muy predecible, pero más o menos sabíamos que era lo que iba a pasar cada año, ¿no? Una época de lluvias, una época de secas, sabíamos que en el invierno, por ejemplo aquí en Toluca,
Tenemos un volcán que se llama el Nevado de Toluca, porque siempre tenía nieve la mayor parte del año, pero en el invierno siempre tenía nieve. Por eso se llama el Nevado de Toluca. Pero ya tiene algunos años, ¿no? Algunos, tal vez un par de décadas que ya no, realmente no tiene nieve, ¿no? Esa es como la primera evidencia que el clima empezó a cambiar. Otra evidencia de que el clima está cambiando es ahora tenemos huracanes, ¿no? Durante la época de huracanes aquí en México, la intensidad de los huracanes es cada vez más fuerte. Antes sabíamos que iba a haber un huracán y bueno, tomábamos las previsiones necesarias y no pasaba de algunos sustos, ¿no? De algunos daños menores. Pero hoy, como hemos visto, pues la intensidad de los huracanes es cada vez mayor y también un elemento que llama mucho la atención es cómo pasan de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5, por ejemplo, en periodos muy breves de tiempo. Bien, esto se debe, entre otras cosas, a que la temperatura en los océanos se ha ido incrementando porque el planeta Tierra ha perdido su capacidad, por así llamarlo, de, no completamente, pero de regular la temperatura en el planeta como lo ha hecho a través de miles de millones de años, ¿no? Esto se debe a que como especie hemos emitido una gran cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que digamos son los principales gases. Hay otros, pero estos son los principales gases de efecto invernadero. Y si todos hemos estado dentro de un invernadero, nos damos cuenta que dentro del invernadero hace más calor que fuera del invernadero, ¿no? Entonces, lo que hacen estos tres gases es principalmente eso, funcionar como un invernadero a nivel global, a nivel de todo el planeta. Y entonces la temperatura en la Tierra pues ha incrementado como consecuencia, ¿no? De la emisión de este gran volumen de gases de efecto invernadero. Habiendo dicho eso, ¿qué papel tiene el ganado? Bueno, el ganado emite un potente gas de efecto invernadero que es el metano. Ese mecanismo que usted mencionaba, Elizabeth, que le posibilita utilizar alimentos de una calidad que es baja, como pueden ser los forrajes, tal vez hasta secos, ¿no? Las pajas. En el proceso de utilización libera este gas que se llama metano. Y usted me dirá, bueno, y la audiencia, su audiencia también dirá, es que las vacas siempre han hecho eso históricamente. Y eso es correcto, o sea, es un mecanismo natural de adaptación, de una simbiosis que existe entre las vacas y los microbios que están dentro de su rumen, que es su estómago. Esta adaptación y esta asociación entre los microbios del rumen y la vaca le permite precisamente utilizar estos alimentos de baja calidad que nosotros no podríamos utilizar al final del día, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque son los microbios que están precisamente dentro del rumen los que emiten este gas, que se llama metano. Y ha llamado la atención en las últimas décadas la ganadería y la emisión de metano, porque es un gas que es 28 veces más potente que el CO2 en producir efecto invernadero. Entonces, cuando se empiezan a repartir las culpas, ¿no? A nivel mundial de quién emite más gases de efecto invernadero, pues lo primero que se hace es empezar a ver las fuentes, quién está emitiendo gases de efecto invernadero y se empiezan a hacer los inventarios, que no es otra cosa que cuantificar cuánto emite cada sector. Entonces, de tal manera que hoy en día sabemos cuánto emite la industria del transporte, cuánto emite la industria de los combustibles fósiles, del petróleo, cuánto emite la generación de electricidad y cuánto emite el sector agropecuario que incluye a la ganadería y a la producción de cultivos para consumo humano
y de alimentos. En ese sentido, el sector agropecuario mundial emite más o menos el 25% de todos los gases de efecto invernadero, ¿no? De hecho, visto así, emite más gases que, por ejemplo, el sector transportes. Es decir, todos los aviones y todos los vehículos emiten más o menos 18% de todos los gases de efecto invernadero. Y la ganadería, perdón, el sector agricultura, comprendido la agricultura para cultivo de producción de alimentos y la ganadería, emiten el 25%, que es un número elevado. De este 25%, el mayor productor es el ganado, a través de lo que se conoce como la fermentación entérica, que es ese proceso de digestión de los alimentos que ocurre en el rumen de los bovinos y de otros rumiantes, como pueden ser los búfalos, las cabras, los borregos. Es solo que cuando se hicieron estos inventarios y se empezó a medir ya hace más de 50 años, se empezó a medir las emisiones de este gas, se observó, y nosotros también lo hemos corroborado aquí en nuestro laboratorio, que tenemos el equipo para hacer esas mediciones, se observó que los bovinos es la especie que más emite metano. Esto quiere decir que cuando se calcula a nivel mundial cuánto metano y gases de efecto invernadero emite la ganadería bovina a nivel mundial, ronda un valor de entre el 15 y el 18%. Y acaba de salir un artículo, por ejemplo, en una revista Frontiers Veterinary, donde mencionan que más o menos, fíjese, que más o menos la industria de producción de petróleo, o sea, de, pues sí, de combustibles fósiles y la ganadería bovina, las dos emiten más o menos la misma cantidad, ¿no? Sobre todo metano. Entonces, sí es, digamos, un punto que hay que señalar como un tema emergente que se ha originado como consecuencia de lo que está ocurriendo, del cambio climático, de que, pues sí, ¿no? El clima está cambiando y se tiene que hacer algo, ¿no? Ahora, esto no significa, ¿verdad?, que no se puedan desarrollar alternativas, que no estemos trabajando, ¿no?, para proteger a la ganadería, para arropar a los ganaderos con desarrollos tecnológicos que permitan, pues, solucionar este problema, contribuir a la solución de este problema, porque en este mismo artículo que le comento, por ejemplo, menciona, ¿no?, que para reducir las emisiones de metano y prevenir el calentamiento global, habrá que sacar aproximadamente cerca de 50.000 hectáreas dedicadas al pastoreo, ¿no?, a nivel mundial, lo cual es una cantidad impresionante de tierra que hoy en día está dedicada al pastoreo, pero que como recomendación de política, pues sugieren quitarlas, ¿no?, del pastoreo. Yo creo que desde mi punto de vista tal vez no es necesario llegar a esos extremos, ¿no? Porque hoy en día estamos desarrollando tecnologías que nos permiten contribuir a mitigar los efectos de pues el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que es importante seguir desarrollando, trabajando junto con los ganaderos, junto con los gobiernos, para desarrollar estrategias que ayuden a reducir las emisiones de metano. Y la verdad es que sí hay forma de hacerlo, ¿no? Justo esto era lo que le quería preguntar, doctor. ¿Cuáles son estas opciones de mitigación basadas en estrategias de alimentación, intensificación sustentable para una ganadería agroecológica? Sí, mire, hoy en día hay una amplia gama, ¿no?, de posibilidades, todas las cuales en este momento están a nivel experimental, ¿sí? No hay una aplicación masiva de ninguna de estas tecnologías. Por ejemplo, aquí en el Laboratorio de Ganadería y Medio Ambiente
Estamos terminando este año un proyecto un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades de México, donde buscamos dos cosas, fíjese, bien interesante. Por un lado, desarrollar sistemas ganaderos agroecológicos que sean bajos en emisiones de carbono. Y digo carbono porque el metano, la fórmula del metano es CH4, es un átomo de carbono y cuatro hidrógenos. Entonces, cuando hablamos de una ganadería baja en emisiones de carbono, también nos estamos refiriendo a baja en emisiones de metano. Y por otro lado, incrementar, y de manera muy interesante ahí, es incrementar el papel de la ganadería bovina en el mejoramiento de la nutrición y alimentación de las comunidades rurales de México, sobre todo en las regiones de clima tropical, ¿no? Entonces, por un lado, estamos trabajando en favorecer el papel de la ganadería y su papel tan importante en la nutrición de los niños. Y por otro lado, estamos trabajando en el desarrollo de estrategias de mitigación y de reducción de las emisiones de metano. Y también, como dice usted, una ganadería, una intensificación más sustentable de la ganadería, ¿no? Y voy a arrancar por ahí, en la intensificación sustentable de la ganadería. Voy a tratar de explicar qué significa. Mire, si hablamos, por ejemplo, de la ganadería tropical en México, sabemos que hoy en día tiene algunos problemas, como puede ser la baja productividad del ganado, ¿no? Cuando hablamos de producción de leche, las vacas que tenemos acá en el trópico mexicano están produciendo entre 5 y 8 kilos de leche al día, ¿no? Que no se compara, por ejemplo, con una vaca en Argentina o en Uruguay o incluso en el norte de México, ¿no? Que son vacas en sistemas altamente intensivos, claro, en un clima más benigno, debo decir también, ¿no? En climas más templados, donde las producciones de leche pues pueden superar los 25, 30 o hasta más litros de leche diarios, ¿no? Entonces, regresando acá al contexto mexicano del trópico, podríamos tener una vaca, ¿no? O tenemos una vaca o vacas que producen 5 kilos de leche al día, que bueno, no es gran cosa. Esa vaca podría producir o produce más o menos del orden de 250 gramos diarios, de 250 gramos diarios de metano al día, ¿sí? Cuando dividimos esa producción de metano entre el número de litros que produce esa vaca, claro, por litro de leche producida, la producción de metano va a ser muy alta, ¿verdad? Pero si logramos a través de un manejo de la reproducción y la alimentación hacer esa vaca más eficiente e incrementar la producción de leche, ¿sí? Entonces, la producción de metano por litro de leche va forzosamente a disminuir, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la intensificación. ¿Cómo podemos lograr la intensificación? Bueno, a través de mejoramiento genético. Esa es una herramienta muy poderosa. La otra es a través de la alimentación. Por ejemplo, nosotros hemos observado en campo ya de muchos años que uno de los temas fundamentales y que limitan mucho la producción es la alimentación del ganado, la adecuada alimentación del ganado. Y no los culpo, es decir, no culpo a los ganaderos ni remotamente, porque es un tema complejo, créame que es un tema complejo. Acá tenemos una nutrióloga que nos apoya en los temas de nutrición de las personas, sobre todo los niños. Y siempre de broma, le digo, nosotros como veterinarios sabemos más de nutrición de vacas que ustedes de nutrición de personas. Y se lo digo porque es tan compleja, puede llegar a ser tan compleja la nutrición de los rumiantes que también es necesario preparar especialistas en el área, ¿no? Y más cuando hablamos de una nutrición que venga a resolver de este tipo de problemas de intensificación y de sustentabilidad. Entonces, el tema de la nutrición del ganado es complejo, sobre todo cuando queremos lograr una eficiencia por un lado y por otro lado reducir las emisiones de metano. Pero, por ejemplo, nosotros hemos observado que en las regiones de clima tropical de México tenemos muchos recursos alimenticios que, fíjese, afortunadamente hacen dos cosas. Por un lado, mejoran el ambiente en el rumen, en términos sobre todo de aporte de proteína,
y por otro lado, reducen la formación de metano a nivel del rumen. ¿De qué plantas estoy hablando? Pues mire, estoy hablando de algunas leguminosas que son arbóreas, son árboles, ¿no? Que ya tanto mi colega, el doctor Juan Carlos Cubera de la Universidad Autónoma de Yucatán, como nosotros aquí en nuestro laboratorio, hemos identificado que reducen, ¿no?, las emisiones de metano, pues no sé, hasta como en 35 o 40%, cuando forman parte de la dieta de el ganado. Por ejemplo, mire, acá hicimos un experimento con, no sé si conoce el té limón, ¿no? Que lo consumimos nosotros, que es muy aromático. Hicimos un trabajo para Burger King hace ya 3 años, 4 años, donde evaluamos el efecto del té limón sobre la producción de metano, ¿no? Y encontramos pues con mucho gusto, ¿no?, que dosis bajas de té limón reducen hasta 30% la emisión de metano. Wow. También hemos encontrado que otras plantas que crecen de manera natural aquí en el altiplano, en las regiones de clima templado de México, que pueden reducir hasta 18% la emisión de metano cuando forman parte de la dieta de los bovinos, y ni siquiera son grandes cantidades, ¿eh? Por ejemplo, el doctor Q, allá en el sur de México, ha observado que cuando se utiliza la eucaena, hasta 40% de la dieta de las vacas, se puede reducir hasta en 50% la emisión de metano. En este proyecto de CONACYT que le comenté anteriormente, evaluamos una planta que los productores conocen como cocoíte o cucuíte, depende de dónde esté, ¿no? Pero su nombre científico es Gliricidia sepium. Es una leguminosa arbórea. Acá en las cámaras de respiración del laboratorio hemos encontrado que reducen la emisión de metano hasta en 18%. Pero además, estas plantas, además de este beneficio de reducir la emisión de metano, como son leguminosas, también contribuyen a el aporte de proteína en la dieta. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos logrado reemplazar completamente la pasta de soya con semillas de cocoíte o con semillas de las vainas de otro árbol que es la parota, el Enterolobium cyclocarpum, que además esta vaina de parota no solamente tiene proteínas, sino que también es una fuente bien importante de energía. Entonces, opciones hay, Elizabeth, pero hay que difundirlas, ¿no? O sea, los hallazgos de nosotros los investigadores ahí están. Ahora estamos en la etapa de que tenemos que compartir esta información, de cómo se utilizan, en qué cantidades, en qué momentos del año están disponibles y así. O sea que, digamos, nuestro grupo de investigación, de trabajo, siempre está abierto y de hecho trabajamos todo el tiempo con los ganaderos, ¿no? O sea, estos proyectos de investigación que se llaman de incidencia también se desarrollan en campo todo el tiempo con los ganaderos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el mensaje es que los ganaderos no sientan que nada más los criticamos, sino que también estamos en la mejor disposición de colaborar y participar. Claro, doctor, le agradezco mucho haber compartido esta información. Creo que es muy valiosa. Como dice, hay que difundirla y afortunadamente, pues aquí lo están escuchando muchas personas. Eh, Doctor, ¿algún comentario final que usted quisiera realizar sobre el tema? Y miren, hoy en día es muy importante estrechar lazos entre los ganaderos, los productores y las comunidades, porque estamos ahora sufriendo un problema muy serio también que tiene que ver con el consumo de alimentos ultraprocesados, que a veces se conocen como comida chatarra. Y entonces estamos teniendo también no solamente el problema de que no se consumen alimentos de excelente calidad como los que ya mencionamos, sino que estamos como, bueno, ya estamos, no estamos empezando, ya estamos
consumiendo alimentos cuyo contenido energético y de ingredientes que no son adecuados para la salud es cada día más común. Entonces yo sí invito a la comunidad ganadera a estrechar lazos y regresar a ese consumo más natural, más tradicional, porque es a través de la conciencia social, de la importancia que tienen estos productos en la alimentación, en el bienestar de las personas, como este estigma negativo que se ha creado alrededor de la ganadería se puede revertir. Es decir, que seamos conscientes por un lado, de que estamos comiendo alimentos que no son de buena calidad, que contienen muchos compuestos como colorantes, preservativos, eh, que al contrario de favorecer la buena nutrición, hacen todo lo contrario. Este, Al final del día pudiesen ser causantes de cánceres, de otras enfermedades como diabetes. Y entonces realmente necesitamos revertir ese que algunos especialistas llaman sistema alimentario neoliberal por un sistema más tradicional, más sano, más natural, basado en el consumo de alimentos que se producen de manera natural y sana en el campo, ¿no? Que los ganaderos saben cómo hacer eso, que los agricultores saben cómo hacer eso, pero que nos hemos distanciado, nos hemos alejado un poco favoreciendo el consumo de alimentos ultraprocesados como los cereales de caja, el pan de caja, perdón, los embutidos, los yogurts que tienen una gran cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, la reflexión es eso, regresar a los alimentos naturales y sanos que los ganaderos y los agricultores saben producir y lo hacen muy bien. Perfecto, doctor. Pues le agradezco mucho. Creo que resumimos muy buena, en muy buen tiempo esta información. Sobre todo me gusta mucho la reflexión final, ¿no? Volvamos a, a lo natural, ¿no? Y a investigar, ¿no? No solamente a informarnos, no quedarnos con lo que vemos en pantalla nada más. Y pues le agradezco mucho su participación, doctor Octavio, y bueno, a todos los que nos escuchan. Los esperamos en un próximo episodio de Dairy Cash México.